Buenas noches. Agradezco la presencia de quienes están ahora en vivo en el sexto espacio abierto del módulo 5. También agradezco a quienes están viendo la grabación de esta sesión. Unos y otros dedican tiempo para mejorar, para ser mejores en el ámbito académico y también en el ámbito laboral y por lo mismo en el ámbito familiar, que es el más importante. Les agradezco que hagan este esfuerzo y por lo mismo, como dar las gracias es hacer, responder en consecuencia, pues entonces vamos a hacer de este momento un espacio que sea agradable de estar, un espacio listo para el aprendizaje. En particular, enfoquemos nuestra intención en la habilidad para argumentar. En esta semana, algo que se nos pide muy concreto Y más porque es como que respondamos las encuestas, que son realmente evaluaciones. Estas evaluaciones, si las respondemos desde ahora, entonces vamos a poder estar en la cuarta semana. Si sí respondemos las evaluaciones, se habilitará la cuarta semana. Si no respondemos las evaluaciones, entonces la cuarta semana quedará bloqueada hasta que se respondan estas evaluaciones. Conviene recordar esto porque luego uno no sabe por qué no puede entrar a la cuarta semana y no puede ver los recursos y no puede poner las actividades. Ah, claro, pues si no puedes tener acceso a la cuarta semana es porque probablemente faltó responder las evaluaciones o encuestas. Entonces, conviene tener presente y preferiblemente hacer estas evaluaciones apenas se termine esta sesión, esta del miércoles. Ahora, cuando respondan por favor les pido que sean rigurosos. Es decir, si el asesor virtual se tardó en calificar, menciónenlo, por favor. Si el asesor virtual no puso atención a sus preguntas, menciónenlo, díganlo. La evaluación rigurosa, objetiva, concreta, permite mejorar. Muy distinta de la evaluación que se hace como por simpatía o por emociones. Ese tipo de opiniones o evaluaciones pues realmente no indican si hay alguna cosa que hay que mejorar. Así que sobre todo en este asunto que me atañe, les pido que sean rigurosos al evaluar mi desempeño. Y se los agradezco desde ahora. Vamos ahora entonces al contenido principal de este espacio, que es su propia participación, la verificación de su propio aprendizaje. Y entonces, este es el momento de las preguntas y comentarios. En relación con los recursos de la semana, ¿hay alguna pregunta o comentario? Gracias, Rosalba. Nos indicas que por el momento no hay duda alguna. Giovanni hace una pregunta muy interesante.
En relación con la actividad integradora 5, nos pregunta si hay que poner las fuentes o ya con las que trae el documento. Efectivamente, no es necesario poner las fuentes, no es necesario citar, porque ya el mismo documento tiene indicadas las fuentes y entonces ya no es necesario citarlas. Si te respondí, Giovanni, perfecto, qué bueno que sí. Gracias a ti. Em, esa pregunta fue bastante buena porque nos orienta para saber cómo hacer las cosas en concreto. Em, ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario también, Muy bien. Si les sugiere alguna pregunta, bueno, pues la expresan, por favor, en el momento más adecuado, que puede ser dentro de esta sesión o posteriormente en la mensajería de la plataforma. Gracias, Violeta, por afirmar que por el momento no hay preguntas. Gracias. Pues miren, eh, tengamos en cuenta los contenidos que ahora ven en la pantalla. Y a propósito de ellos, les pregunto, ¿tienen alguna pregunta o comentario en relación con la sesión guía de inicio de semana que les puse en el aviso de inicio, la bienvenida a la semana, que está en el foro de novedades y avisos? Además de que Violeta nos indica que por el momento no hay preguntas, Marta también nos dice que por el momento no hay preguntas. Muy bien, dice Violeta que considera que está muy completa, supongo que se refiere a la sesión. Perfecto, pues entonces eh, juguemos un poquito a hacer problemas de investigación, preguntas de investigación, a formular hipótesis y también a aclarar sobre los objetivos de investigación. Les presento algo que le inquietaba a una de sus compañeras hace algunas generaciones. Sobre este tema, ella eligió este aspecto concreto para ser conocido mejor. Y como este aspecto concreto era el asunto en el que ella enfocaría su conocimiento, entonces por eso se le llama problema de investigación. Ya ustedes pueden leer cuál era el problema de investigación u objetivo de investigación. Una vez que hemos planteado el problema de investigación, conviene hacer preguntas de investigación y a su compañera se le ocurrían estas dos. Recuerdo en esa sesión a los otros compañeros también se les ocurrían otras. Ahorita vamos a hacer algo así. Pero les pregunto, ¿se acuerdan por qué era importante y recomendable hacer por lo menos una pregunta de investigación?
Les doy una pista. Tiene relación con la hipótesis. ¿Por qué es importante hacer preguntas de investigación? Gracias, Giovanni, por tu respuesta, que voy a copiar y pegar por acá. Para plantear una hipótesis. Para eso sirve la pregunta de investigación. Puesta aquí como idea que puede ser como de título, hasta puede ser la introducción. Para plantear una hipótesis hay que hacer una pregunta de investigación. Cuando digo una, bueno, realmente son varias, pero por lo menos hay que elegir una. Nos dice Rosalba, es importante hacer una pregunta de investigación porque la respuesta puede ser tomada como hipótesis. Efectivamente, así es. Ahí, fíjense ustedes en estas dos preguntas de investigación que le inquietaban a su compañera y luego vamos a ver qué hipótesis formuló. Van a descubrir cuál de estas dos preguntas es la que había considerado como pertinente. Nada más conviene recordar, en Prepa en línea y en este momento, lo que se nos pide es aprender a plantear investigaciones, pero no podríamos realizar ahorita las investigaciones. No se nos va a pedir que investiguemos, solo se nos va a pedir que sepamos cómo hacer cada una de las partes del planteamiento de la investigación. Es decir, que sepamos hacer la elección de tema, la formulación del problema de investigación, la formulación de preguntas de investigación, la redacción de la hipótesis y la redacción de los objetivos de investigación. Otra manera de conocer la importancia de las preguntas de investigación es la que menciona Violeta. Dice, es importante hacer estas preguntas de investigación porque de esta forma el problema será más claro al momento de resolver. Así es. Muy bien. Ustedes ya mencionaron que eligiendo una pregunta se puede ver cuál es una posible respuesta, es decir, la hipótesis. Por favor, les pido que lean cuál fue la pregunta de investigación seleccionada por su compañera y cuál fue la posible hipótesis que ella formuló. Perdón, la posible respuesta que ella formuló, es decir, la hipótesis. Ujú. Muy bien. Notaron también que la hipótesis está conformada por 17 palabras, es decir, es una buena hipótesis. Si tiene máximo 20 palabras, es una buena hipótesis. Ahora, les pido por favor que en la conversación escrita pongan ustedes cuál es el tema de investigación que querrían proponer para la actividad integradora 6
o para el proyecto integrador. Pongan, por favor, el tema de investigación. Nos pregunta Marta si puede ser médico. Por supuesto, de cualquier ámbito, de cualquier aspecto de la realidad, uno puede hacer un problema de investigación. Es decir, uno puede enfocarse en eso, en cualquier cosa, para conocerla mejor. Ujú. A Marta le interesa el tema de la aneurisma. Ujú. Vamos a ver qué temas le interesan a otros. Marta pregunta si este tema de este que le interesa de la aneurisma puede proponerlo para la actividad integradora 6. Por supuesto, sí, sí se puede. Mientras están escribiendo, aprovecho para saludar a Silvia Gudiño y a Flor Belina. A Flor Belina le interesa el tema de la eutanasia. Marta, agradezco en la notita de agradecimiento. Mm, Nos dice Flor Belina que aunque le interesa el tema de la eutanasia, eligió otro tema del ramo de la ecología. Ah, pues está muy bien. ¿Cuál tema elegiste, Flor Belina? Mm, el tema de la basura. Gracias, Flor Belina. Mm, Al respecto de esto, me están recordando algo. Debido a que ciertamente son problemáticas muy notables en nuestras comunidades, es frecuente encontrar trabajos de la actividad integradora 6 y también de proyectos de integración con temas como el calentamiento global, la basura, la falta de agua, la inseguridad o incluso uno, eh, ya, lo formulan así, el feminicidio. Bueno, por supuesto que todos esos temas son eh, convenientes de ser tratados, son importantes, cada uno de ellos se pueden hacer investigaciones, solo que sugiero que si van a elegir alguno de esos, sea por genuino interés. De hecho, para cuando estén en grados superiores y tengan que hacer una investigación, lo primero que se recomienda es que se elija el tema de interés verdadero, genuino. Porque si se elige un tema de los que se encuentran mayoritariamente en la red, mm, no va a resultar un buen trabajo. Entonces, si van a elegir alguno de esos temas que son muy populares y que aparecen en muchos trabajos plagiados de la red, lo pueden elegir siempre y cuando sea genuino el interés y lo puedan abordar con el interés verdadero propio. Ujú. Nos dice Giovanni cuál es el tema que eligió y Rosalba también. Giovanni eligió el tema de la legalización de todo tipo de drogas
Es un tema interesante, ciertamente, y Rosalba eligió los efectos de los videojuegos violentos en el comportamiento de los adolescentes. Es también muy interesante. Mm, Florbelina, que había elegido el tema de la basura, nos indica con más precisión que lo que ella había elegido era sobre los pañales de tela y ya nos está indicando cuál es su postura. Y vamos a ver si dentro de esta postura a lo mejor hasta una hipótesis ya está planteada. Dice, en mi postura, yo uso para mi hijo pañales de tela reusables. Y entonces una pregunta que es una buena pregunta o podría ser una buena pregunta de investigación, una de tantas que se pueden hacer es, ¿por qué hay personas que consideran que para usar pañales es mejor que sean de tela? Eso es una pregunta. Y tendríamos que consultar, para hacer una investigación sobre ello, tendríamos que consultar a muchas personas de varias situaciones, varios ámbitos, varios estratos sociales, varias colonias, para tener una muestra relevante. Está muy interesante el asunto. Y ya después de esa pregunta ya puede venir una hipótesis. Está muy interesante. Violeta nos pregunta si lo recomendable es seguir el tema que indica la actividad. Sí, es recomendable solo porque se supone que ya al haber hecho las actividades anteriores, ya manejaron el tema, consultaron algunas fuentes, leyeron, y entonces para aprovechar todo lo que ya fue hecho, por eso es que se ve la conveniencia de utilizar el mismo tema. Pero fuera de eso, lo puede ser cualquier otro tema. Por eso mencionaba que lo primero que se pide es que el tema que sea elegido sea de genuino interés. Sí respondía a la inquietud, Violeta. Muy bien. Bueno, pues permítanme ahora poner acá un tema y vamos a seleccionarlo democráticamente de Tin Marín de Dopingüe. Y entonces, ustedes no saben cuál es el orden con el que voy a hacer el de Tin Marín de Dopingüe, pero de verdad lo voy a hacer y ahorita les menciono cuál salió. Déjenme ver. Tin Marín de Dopingüe. Cucaramácara, títere fue, yo no fui, fue, tete, pégale, pégale, que ella fue. Bueno, lo que salió fue el de los efectos de los videojuegos violentos en el comportamiento de los adolescentes. Vamos a trabajar entre todos para que entre todos pongamos los elementos necesarios de una investigación. Es decir, con este tema, todos vamos a jugar a hacer un planteamiento de una investigación. Y entonces, ah, este es el tema. Y entonces, después de que elegimos este tema, que el tema es un asunto planteado con amplitud, es decir, con poca precisión, un tema general, podemos preguntar
La pregunta es para todos, ¿eh? Para todos los aquí presentes. En concreto, ¿qué aspecto de los efectos de los videojuegos violentos en los adolescentes les gustaría conocer? Ya podemos suponer, bueno, ya sabemos que hay videojuegos violentos. Ya podemos suponer, o quizá algunos tengan la desagradable experiencia, de que el uso de videojuegos violentos tiene efectos, sobre todo en los adolescentes. Ahora, de todo eso, ¿como qué aspecto más eh, preciso sería conveniente conocer? ¿Cuál les interesa? Ah, Giovanni está indicando un aspecto muy interesante, el efecto que causan en el rendimiento académico. Eso está muy interesante. Y entonces podría ser que un problema de investigación fuera el efecto que causan en el rendimiento académico los videojuegos violentos, y ya, ¿no? O, sí, en el efecto que causan en el rendimiento académico de los adolescentes los videojuegos violentos. Y también Florbelina está haciendo una propuesta. El tiempo que utilizan jugando en los videojuegos y el sedentarismo ocasionado por esto. Mm. Aparte, Silvia y Rosalba ya están comentando al respecto de esto. Acuérdense que ahora lo que interesa a partir de este tema es indicar con más precisión qué aspecto de este tema es el que queremos conocer. Voy a redactar aquí los dos problemas de investigación que fueron propuestos y ustedes me van a ayudar a elegir solamente un problema de investigación. Ahorita hacemos el comentario de por qué. Ese que está aquí en blanco es un problema de investigación. Aparte está otro problema de investigación. Mm, ay, este otro problema de investigación lo voy a poner con otro colorcito para que se note que es distinto. Y entonces vamos a ponerle a este el número 1 y a este el número 2. Ahora, imaginemos que ya son investigadores ustedes y que entonces se encuentran que está bien interesante saber este tipo de asuntos, del gran tema de los efectos de los videojuegos en los adolescentes.
nos interesa conocer más los efectos en el rendimiento académico y también la cantidad de tiempo y también lo que mencionaba por acá, mm, Violeta, no, Rosalba, los efectos en el desarrollo cognitivo, es decir, efectos para el conocimiento, efectos en el comportamiento, como lo menciona Violeta. Nos interesan conocer muchas cosas. Ahora, si ya fueran ustedes investigadores y tuvieran estas cuatro posibilidades de problemas de investigación, se verían en la necesidad de elegir solo uno para realizar de verdad la investigación. Porque quien pretendiera abarcar los cuatro problemas de investigación al mismo tiempo, lo único que va a hacer es un chilaquil, una mezcla, una confusión sin orden, y ni va a poder plantearla bien, ni va a poder progresar. Para evitar ese fracaso, uno tiene que elegir solo un problema de investigación y dejar los otros para una ocasión posterior o para tratarlo como temas, ¿cómo se llama? Añadidos a ese principal problema de investigación. Ahora les pregunto, eh, por votación, ¿cuál les gustaría que ahorita trabajáramos para hacer preguntas de investigación e hipótesis? ¿El uno o el 2? Giovanni, muy bien. Entonces votos para el uno, 3 votos para el uno. Ok, 4 votos para el uno. Esto es un juego y entonces es una práctica y podemos ahorita, para efectos de esta práctica y de esta sesión, que no puede ser eterna, eh, elegir ahorita el problema de investigación número uno. Y este vamos a dejarlo guardadito para una ocasión posterior. Y entonces ya se nota que ustedes tienen eh, una facilidad para preguntarse y para preguntarse problemas de investigación, para plantear problemas de investigación, mejor dicho, y para tener un interés genuino en conocer las cosas. Es decir, para ser investigadores. Eso es muy bueno. Ahora, en relación con ese problema de investigación, les pido por favor que en la conversación escrita planteen preguntas, formulen preguntas que nos permitan acercarnos a responder, perdón, a conocer mejor ese aspecto que queremos investigar. Eso mismo lo voy a decir así. Ya dijimos que nos interesa conocer los efectos en el rendimiento académico de los adolescentes por el uso de videojuegos violentos. ¿Qué preguntas tendríamos, perdón, qué preguntas podríamos hacer para conocer mejor los efectos en el rendimiento académico de los adolescentes por andar usando videojuegos violentos? Aquí hay una pregunta que hace Giovanni, que es fundamental, es decir, es de las primerititas que hay que hacerse. Hoy, no, ahí no iba. Mm, Esta es una buena pregunta de investigación. A esta pregunta también la vamos a numerar. Florelina también está haciendo una buena propuesta. Ay, no, 20.
Ese tamaño es muy chiquito. Ya no está tan chiquito. Ujú. Ah, voy a tomar la pregunta de Florbelina y la modificaré un poco, nada más para efectos de que quepa en este espacio que es tan pequeñito. Mm, este, esta característica de preguntar en la escuela me parece interesante. Ujú. Y aquí hay varias propuestas y voy a intentar ponerlas todas. Y fíjense, ya con esto están mostrando algo. Es difícil hacer preguntas de investigación. Fue así como que el gran desafío hacer preguntas de investigación. Muy bien. Ya se ve que esto de hacer preguntas de investigación es casi, casi espontáneo, porque uno quiere conocer. Y entonces uno, pues, de que empieza uno a preguntarse, ya tenemos entonces este problema de investigación y ya ustedes en menos de 2 minutos formularon esta cantidad de preguntas de investigación. Florbelina había añadido casi al final esta pregunta. ¿Los papás saben del tiempo que dedican sus hijos a los videojuegos? Todas estas preguntas nos acercan a conocer los efectos en el rendimiento académico de los adolescentes por el uso de videojuegos violentos. Ahora, viene algo bien interesante, porque todas estas preguntas sí nos van a servir para la investigación, pero solamente una de ellas es la que nos va a servir para formular la hipótesis. De manera que tenemos que seleccionar una de todas las preguntas que hagamos para que sea la que con ella formulemos la hipótesis. Y las demás nos van a ayudar a profundizar el tema, a profundizar el conocimiento del tema, mejor dicho, es decir, a profundizar la investigación. Las demás preguntas de investigación pueden ser la guía de investigación, es decir, sobre todo para quienes vayan a preparar una tesis, las preguntas de investigación pueden ser los títulos de los capítulos de sus tesis, porque son aspectos que profundizan el conocimiento del problema de investigación. Y entonces, nosotros no vamos a hacer tesis, ni vamos, por lo tanto, a necesitar hacer capítulos. De manera que necesitamos elegir solamente una de las preguntas de investigación
para que con ella formulemos la hipótesis. Ahora sí, por favor díganme en la conversación escrita, ¿cuál de las 6 preguntas querrían que utilizáramos para formular una hipótesis? Ujú. Ustedes pueden ver en la conversación escrita cuáles son las que están mencionando. Gracias. Para efectos de esta sesión, que es una práctica como jueguito, parece que están decantándose, orientándose hacia la pregunta que ahorita está señalada, la número 2. Marta tiene interés por la 6, es decir, que, mira, mira, Flor Belina, qué bueno que hiciste la pregunta porque a Marta le interesó. Igual y conviene que de pronto entre ustedes conversen porque las coincidencias suelen ser muy fructíferas para los trabajos posteriores, sobre todo pensando que van a permanecer en la prepa en línea, y entonces igual y conviene que entre todos ustedes mantengan la comunicación. Ya ven que nos cambian de grupo y de pronto hay nuevos compañeros, pero si ustedes mantienen la comunicación, pueden establecer contactos de trabajo y ayudarse mutuamente. Yo les recomiendo que hagan eso. A Violeta le interesa las 5. Mm, muy bien. Bueno, pues entonces vamos dejando para después las preguntas que acabo de retirar. Ahora, tenemos que hacer solo una pregunta. Y las 3 que están allí se refieren a asuntos distintos dentro del problema de investigación, pero son aspectos distintos, entonces tenemos que elegir una. ¿Cuál prefieran? Acuérdense que este es solamente un ejercicio, una práctica. Pero es importante que sean ustedes quienes lo elijan y no el profesor quien lo dicte, porque entonces al elegirlo ya se indica que están comprendiendo y va a ser más fácil el siguiente paso. Rosalba vota por esta. A ver, Florbelina ya había dicho que la 2 también. Ujú. Giovanni también. Vamos a optar por esta segunda. Y entonces les pido por favor que, ay, con base en el conocimiento que ustedes ya tienen, con base en lo que han visto de la realidad, formulen una posible respuesta a esa pregunta. Cuando les toque hacer las investigaciones de verdad, tendrán que consultar muchas fuentes al respecto del asunto que está mencionando la pregunta para poder enterarse bien. Tendrán que consultar fuentes con las perspectivas de diferentes ciencias para enterarse ampliamente de todo lo que se diga acerca de ese asunto. Y una vez que ya han consultado, podrán formular una posible respuesta a esa pregunta.
¿Por qué los adolescentes prefieren jugar videojuegos violentos que estudiar? Giovanni hace una propuesta, pero fíjense cómo voy a redactarla. Ustedes pueden ver la conversación escrita cómo lo está diciendo Giovanni. Yo voy a redactarla de una manera que ustedes van a ver cómo em, de esa manera se redactan correctamente las hipótesis. Mm. Ay, pero esto no iría aquí, porque esto no es una pregunta de investigación. Esto más bien ya es una hipótesis. Esta propuesta ya es una posible respuesta a la pregunta de investigación. No sé si será mi pantalla, pero yo este colorcito ya no lo estoy viendo con claridad y entonces mejor le vamos a buscar un color más contrastante. Así. Ahora, Rosalba propone otra posible respuesta. Ah, otras dos posibles respuestas. Voy a añadir una cosa aquí. Fíjense cómo cada una de estas frases podría responder a la pregunta de investigación. Y aquí el investigador tendría que elegir una posible respuesta para verificarla y entonces hacer la investigación por medio de encuestas, consulta de documentos y todas las técnicas que ustedes ya vieron mencionadas en los recursos para poder conocer si la hipótesis es verdadera o si no lo es. Es decir, eso de conocer si la hipótesis es verdadera o no lo es a lo que se le llama verificar. La investigación se hace para verificar la hipótesis, para ver si es verdadera. Y si después de la investigación resultare que la hipótesis es verdadera, pues entonces la conclusión debe decir la hipótesis inicial que afirmaba que cualquiera que se haya elegido es verdadera. Y esa será la conclusión final o tesis. O, por el contrario, si resultara que después de hacer toda la investigación que se hace con argumentos, se mostrara que la hipótesis es falsa, por ejemplo, que hubiéramos elegido esta. Los adolescentes prefieren jugar videojuegos violentos que estudiar porque es más entretenido. Y nos ponemos a hacer investigaciones y las tejemos con argumentos. Y nos vamos dando cuenta que los hechos muestran
que no es esa la razón por la que los jóvenes, adolescentes, prefieren jugar videojuegos. No es esa, será otra. Pero no es que lo prefieran porque sea más entretenido, suponiendo que la evidencia nos vaya mostrando otro camino y que entonces la hipótesis resultara falsa. Pues entonces sería una investigación muy buena, muy bien hecha, y tendría que concluir diciendo algo así. La hipótesis había sido que los adolescentes prefieren jugar videojuegos violentos que estudiar porque es más entretenido, pero hemos visto que no es así. La causa por la que los adolescentes prefieren jugar juegos violentos que estudiar es la que se haya encontrado. Decir que una hipótesis de investigación es falsa es un indicio de una buena investigación, porque quiere decir que el investigador fue honesto y reportó lo que encontró y no fue un trabajo de justificar sus prejuicios. ¿Se ve? Ahora, por lo que estoy viendo en la conversación escrita, como que si ya se había notado que tenían facilidad para hacer preguntas de investigación, ahora se nota que tienen una mayor facilidad para hacer hipótesis, porque ya se encarreraron, mejor dicho, proponiendo hipótesis que están muy interesantes. Las voy a leer para que queden grabadas. Otra posible hipótesis es que estos juegos crean adicción, lo dijo Silvia Gudiño. Otra, que dice Giovanni, es porque las imágenes creadas por las luces de la pantalla crean dopamina y hacen muy placentero el jugar videojuegos violentos. O sea, ya no solamente porque están entretenidos, sino porque causan placer. Luego dice Violeta, por la adrenalina, que es otra hormona, como la dopamina, que sienten al jugar este tipo de videojuegos y entonces les emociona. Y entonces ya hay otras posibles hipótesis. Por placer, por emoción, ya no solamente porque sea entretenido. Pues, y además aporta Florbelina un, una conjunción de todas. Dice, todas estas son causas posibles. Eh, dice ella, porque los amigos lo hacen, no les gusta estudiar y por falta de supervisión de un adulto. Les digo mi hipótesis. Hasta donde yo alcanzo a ver, varios adolescentes, no sé si todos, no he hecho la investigación, prefieren los videojuegos que estudiar porque los adultos no les hemos propuesto la maravilla de estudiar. Los adultos no les hemos ayudado a descubrir la emoción, el placer y ¿cómo se llama? Emoción, placer y la adrenalina de estudiar, de conocer cosas, de mirar a la realidad y descubrirla. Desde mi perspectiva, los adolescentes prefieren los videojuegos que los atarantan y los hastían porque no encuentran algo mejor. Eso, esa hipótesis, sería interesante
igual investigarla. Pero algo que me queda claro es que ustedes, por lo que han mostrado, sí han tenido ya la experiencia en estas sesiones de la emoción, la adrenalina, el placer de aprender. Y entonces seguramente ustedes serán muy capaces de comunicar a los adolescentes que estén a su alrededor, sean hijos, sobrinos, parientes, amigos, vecinos, las ventajas de estudiar, como dice Rosalba. Miren, es verdad que los videojuegos son un imán muy potente. Y si les proponemos algo mejor a los muchachos, y si les decimos, mira, vamos a conocer esto, deja allí el videojuego ahorita, ni le hagas caso, vamos a conocer esto. Cada quien en su modo, cada quien en su método, en su tiempo, con las palabras adecuadas. ¿Creen que los adolescentes puedan experimentar lo que ahora ustedes están experimentando? Dice Silvia Gudiño, yo creo que sí. La realidad es fascinante. La naturaleza es maravillosa. Hasta cuando se manifiesta en forma de novias, como lo expresa Giovanni, dice él. Lo digo, lo expreso en voz alta para que quede grabado por lo importante que tiene de experiencia. Yo rentaba videojuegos hace tiempo y por mi experiencia, la mayoría lo dejaba por las novias. Pues por supuesto. Hay una realidad que como parte de la realidad es más bella y atractiva que un videojuego. El punto está en mostrar a la realidad tal cual es. Y entonces el trabajo de nosotros adultos está en prender la realidad, aprenderla de tal manera que dejemos que se muestre tal cual a los demás. No estorbar a la realidad. Dice Marta que a ella la mandaban a las tortillas de niña y se iba a las maquinitas. Para ella era una adicción, pero no por el videojuego, sino por convivir con los amiguitos que se juntaban allí. Es decir, la amistad, la compañía, la conversación, pues era más importante. Y el videojuego era nada más el pretexto. Y si no había videojuegos y si había un bote, ¿a poco no nos poníamos a patearlo? Y el chiste era jugar. A la realidad se la muestra jugando, así como nosotros lo acabamos de hacer, en este juego de plantear investigaciones. ¿Cómo ven? ¿Les gustó este jueguito de plantear investigaciones? Vean ustedes las respuestas.
Lo valioso de la realidad se muestra en el juego. En el juego descubrimos que lo valioso era estar con los amigos, era respetar las reglas, era convivir honestamente, era hablarnos, compartir. Eso era lo valioso. En el juego se descubre. Bueno, pues además de descubrir estas cosas, uno puede descubrir otros detalles de información, así como este. Al principio de esta sesión, les había mencionado que convenía aprender esto, repasarlo, reforzarlo. Se veía un poco árido, ¿no? Y pues bueno, ustedes que son muy nobles pueden dejarse proponer. Pero ya que estábamos en el juego de hacer las cosas, fue impresionante verlos cómo estaban entusiasmados proponiendo preguntas y proponiendo hipótesis. Es decir, rápido, rápido le pescaron, rápido encontraron el gusto de hacer esto, esto y esto. A nuestros adolescentes hay que educarles mostrándoles la realidad, hablándoles con la verdad, en manera de juego. Es muy útil. Se me ocurren ahorita el nombre de dos pensadores dentro de la historia que afirmaban esto y ahorita estoy también otra vez recordando, o por lo menos a una extraordinaria pedagoga. Un pensador, por orden de aparición en la historia, fueron Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, decía, es el juego lo que ayuda a educar. Otro era Erasmo de Rotterdam, que decía, desde chiquitos, desde que son bebecitos, es más, desde que están todavía sin nacer, se les puede educar. Y todo es con base en juego. Y una pedagoga extraordinaria, que fue María Montessori, que decía, ay, pues que los niños juegan a trabajar y su trabajo es jugar y así aprenden. Fíjense cómo lo expresa Silvia Gudiño en la conversación escrita. Mm, Así me pone a pensar, hablando de esta dinámica de trabajo, y eso me agrada, porque así me doy a la tarea de investigar. Y aquí viene una parte importantísima. Y me van llamando la atención más cosas, y se me va el tiempo rapidísimo. Así es. Así es como uno aprende. Y Giovanni se da cuenta también de este otro detalle que también estuvo presente en el jueguito que hicimos en esta sesión. Dice, el juego que realizamos, en mi opinión, nos gustó por la convivencia y el trabajo en equipo, aun cuando estamos en pantallas, aun cuando estamos en quién sabe qué partes desperdigadas de nuestro país, aun cuando en nuestra colonia pueden estar ambientes un poco feos, pero nosotros, por esta característica que resalta Giovanni, convivencia y trabajo en equipo, así como lo había dicho Silvia, por atender a las cosas e investigar más, por eso hemos generado un espacio más bonito, más humano. Decir jugar no es decir perder el tiempo. Decir jugar es algo muy serio, así como lo que acabamos de hacer. Muy bien, pues miren, dice Florbelina,
Jugar videojuegos es muy satisfactorio, pero existen cosas más importantes en la vida. Y tomando la palabra de ella, el adjetivo que pone, diría, sí, es muy satisfactorio jugar videojuegos y es más satisfactorio jugar otras cosas, jugar a aprender. Eh, Ustedes tienen una gran intuición para esto, por lo que se ve, y les felicito. Si me permiten, mencionemos ya por último solo unas cosas en relación con lo que acabamos de hacer y después los objetivos de la investigación. Ay, no lo encuentro. Esto es el trabajo de otros equipos. Vamos a ver. Bueno, sirve que ustedes tienen noción de esto. Habíamos llegado hasta las hipótesis, ¿no? Y entonces, pues ya, con toda tranquilidad, nosotros podríamos elegir una, cual sea, y con eso ya planteamos una investigación. Todavía nos faltan los objetivos, pero hasta aquí ya vimos que es bien fácil hacer las preguntas de investigación y las hipótesis. Ahora, tenemos que plantear en un trabajo de investigación hasta dónde queremos conocer. Y para eso debemos tener en cuenta las metas de conocimiento que queremos lograr, es decir, los objetivos de investigación. Por el momento solamente recuerdo que las metas de conocimiento pues deben tener verbos que se refieran al conocimiento, al aprendizaje y a la comprensión. Por lo mismo, si alguien quisiera saber, esa es una buena meta de investigación, un buen objetivo de investigación. Si alguien quisiera detectar, también, como está relacionado con el conocimiento, el aprendizaje y la comprensión, entonces sería una buena meta u objetivo de aprendizaje, perdón, de investigación. Si alguien dijera buscar, ese verbo ya es impreciso, porque buscar sí implica el conocimiento, pero no necesariamente comprender. Hay quien busca, ¿no? Y puede ni siquiera desear encontrar, pero hace que busca. Entonces, no es tan recomendable utilizar el verbo buscar. Y si alguien eligiera como objetivo de investigación convencer a las personas, de plano, ya no está planteando una acción ni de conocimiento, ni de aprendizaje, ni de comprensión, sino que el convencimiento ya es una labor social que excede al conocimiento y por lo mismo excede a la investigación. Ya no sería un objetivo de investigación. Eh, Nos dice Giovanni una buena meta u objetivo de investigación. Conocer el por qué los alumnos al jugar videojuegos obtienen bajo rendimiento escolar. Efectivamente, esa sería una buena meta de aprendizaje. Ese sería ay, un buen objetivo de investigación. Flor Belina nos recuerda en la conversación escrita que las hipótesis deben tener máximo 20 palabras. Y esto indica que sería muy interesante, antes de que se nos termine el tiempo, verificar si las hipótesis que planteamos si tienen ese tamaño. Mm, ¿Dónde está? Vamos a ver si esta hipótesis, vamos a ver cuántas palabras tiene. Ayúdenme a contar, por favor. Una, dos, tres,
Gracias, Flor Belina. Esta hipótesis tiene 12 palabras. Por lo tanto, es una buena formulación. Ay, es una buena formulación. Y ya no sé dónde quedaron las otras hipótesis. Pero dado que tenían una extensión similar, es probable que sí hayan sido unas buenas hipótesis. Mm, ay, creo que las borré. Pero afortunadamente quedan grabadas en la sesión y entonces ustedes podrán consultar de nuevo la grabación y verificar cuántas palabras tienen las hipótesis que habían propuesto y ver si son buenas formulaciones de hipótesis. Pues bien, hasta aquí. Estos elementos de el planteamiento de una investigación quedaron más claros. Si pueden también expresarlo a quienes sí le hayan quedado claros, por favor exprésenlo con una manita así, por favor. Gracias, Rosalba. Gracias, Silvia, por afirmar que sí. Gracias, Marta, por afirmar que quedaron más claros. Gracias, Rosalba. Mira, aquí está tu manita. Ahí, ahí está. Giovanni, gracias. Violeta también nos expresas que quedó más claro. Y Florbelina también. Pues qué bueno, qué bueno. Eh, Parece entonces que la tarde de hoy ha sido provechosa y tienen elementos para lograr una elaboración de alta calidad de sus actividades de esta semana. Y déjenme adelantarles que esto también les va a servir para el proyecto integrador de la próxima semana, con la cual terminaremos. El lunes se encontrarán en el foro de novedades y avisos la bienvenida, el texto de bienvenida, y dentro de ese texto el enlace a la sesión guía de inicio de semana, la cuarta sesión guía de inicio de semana, con la cual están indicadas algunas características del proyecto integrador, del foro de integración, que les van a ayudar a realizar las actividades de esa última semana. Con mucho gusto he transcurrido este tiempo de servicio a ustedes y voy a seguir atento a lo que tengan a bien comunicar en la plataforma. Por lo pronto les deseo que tengan muy buena noche, un, un fin de semana que sea completamente feliz. Les voy a decir que la palabra completo, nosotros en nuestra cultura mexicana la heredamos de la cultura latina en una palabra, en un adjetivo que viene del latín y que se dice santo. Santo significa completo, pero completo en todos los ámbitos. Así que les deseo que tengan un santo fin de semana. Muy bueno. Em, Florbelina dice en la conversación escrita que el video de inicio de semana le sirve mucho para saber de qué se va a tratar cada una de las actividades. Qué bueno, Florbelina. Espero que esa utilidad también sirva a los demás. Que pasen muy buena noche. Hasta luego.